Estamos hablando todo lo que tiene que ver con el ministerio de Cristo en el santuario. Ya hemos visto hasta este momento partes importantísimas de cómo Jesús se manifiesta desde el santuario del cielo, no solamente en el libro de Hebreos, que lo describe claramente, sino también en el libro de Apocalipsis. Estamos viendo cómo Dios está haciendo una obra maravillosa por cada uno de nosotros. Y me gustaría voy a presentar un PowerPoint, me gustaría que ustedes fueran conmigo atentos a esta parte porque creo que es muy importante para que la vayamos entendiendo. Entonces vamos a abrir aquí un momentito. Ok, entonces ya tenemos acá. Espere. Ay, yo no sé por... Sorry. Ok, tenemos acá el PowerPoint que vamos a empezar a entender todos. Tenemos entonces que se llama la profecía de las 70 semanas. Un momentito, aquí vamos a colocar esto bien. Ok, la profecía de las 70 semanas, y vamos a ir analizando partes importantísimas de esta profecía. Tal como estudiamos en mensajes pasados, cuando empezamos a analizar la séptima trompeta, vimos que la séptima trompeta es el mismo libro abierto que se le entrega a Juan en el capítulo 10. Y dice así, empezando a leer en el versículo Apocalipsis 10, 6 al 7. Y juró el ángel, por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como él lo evangelizó. ¿A quiénes? A sus siervos los profetas. Este libro abierto que les he dado a Juan debe ser predicado y entendido por todo el mundo. ¿Por qué? Porque es el evangelio abierto. Entonces, lo que vamos a empezar a analizar este libro es qué fue lo que Dios le dio a los profetas. Y vamos a analizar algunas partes importantes de lo que tiene que ver con los profetas. Y vamos a leer esto que considero muy importante. Dice, el libro de Proverbios 29, 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Por eso es importante que Dios le dio a los profetas estos mensajes para entenderlos, porque si no es así, no tendríamos un rumbo fijo, porque las profecías son los que marcan el rumbo fijo del entendimiento de todo lo que tiene que ver con la obra de Cristo. Por eso vamos a analizar de aquí en adelante, y tal como vimos en el capítulo 12, que ya vimos en estudios pasados, empezamos a hablar de profecías de tiempo. Y dice Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Esos 1260 días son 3 años y medio, como vimos, y son al mismo tiempo 1260 años. Vimos que estos 1260 años comienzan en el 538 después de Cristo y terminan en 1798. Y empieza con el decreto de Justiniano, cuando la Iglesia Católica da una orden para empezar a tener su supremacía en todo el tiempo, y pasa el tiempo que se llama el tiempo de la hegemonía católica en el mundo, sobre todo en Europa, y que también se conoce como el tiempo de la Edad Oscura, porque hubo mucha persecución, como ustedes saben. Estuvieron la Inquisición, las cruzadas, para que todos los que fueran en contra de la doctrina del Vaticano eran perseguidos, pero en el año 1798 el Papa Pío VI es llevado preso por el régimen de Napoleón y muere en cautiverio. Entonces termina la supremacía papal y hasta este momento el Vaticano no ha vuelto a tener una supremacía, pero supuestamente estamos viendo que la está volviendo a tomar nuevamente. Pero vamos a analizar esta tarde
todo lo que tiene que ver con la profecía de las 70 semanas que nos va a ayudar a entender estos tiempos proféticos. Vamos a ver las bases. Vamos a leer lo que nos dice Daniel 9, 24, 25. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y dice aquí el versículo siguiente, que es el 24, 25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán primeramente 7 semanas y luego 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces aquí lo que nos empieza a mostrar, si ustedes se dan cuenta y lo puse en rojo, es que la profecía total son 70 semanas, que están divididas primeramente en primeros 7 semanas y luego en 62 semanas. Vamos a seguir leyendo. Y después, fíjense bien, dice después de las 62 semanas. Esto es importantísimo, esta parte que dice aquí. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Tal como vemos, después de las 62 semanas se le quitaría la vida al Mesías y aparte de eso se destruiría la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, aquí debería decir claramente, y por la otra semana, o sea, la semana final, que serían las 70 semanas, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Tal como vemos aquí, es importante tener bien claro este asunto. Es muy, muy importante, porque aquí nos dice claramente que son 70 semanas. Tal como vimos, primero son 7 semanas, después 62 semanas. Después que termine las 62 semanas, se le quita la vida al Mesías. Y aparte de eso, es destruida la ciudad y el templo. Y por último, se confirma el pacto porque viene ya el desolador, tal como vamos a verlo. Ok, tal como vemos, hay varias interpretaciones de la profecía de las 70 semanas. Vamos a analizar varias interpretaciones que hacen sobre esta profecía y vamos a entender cuál es la más correcta y cuál es la que nosotros debemos entender. Lo primero que necesitamos entender es que dice en el original en Daniel 9:24, 70 veces 7 están cortadas, o sea, Shatak sobre la santa ciudad, o sea, que nos dice que son 70 veces 7. La palabra semana, que está traducida en español, realmente significa 7 veces 7, o sea, 70 veces 7, lo que nos lleva a entender que esas 70 veces 7 semanas son semanas de años, tal como lo seguiremos viendo de aquí en adelante. Ok, vamos a analizar ahora esta parte que es importante. Vamos a ver la primera interpretación, que es la que nosotros conocemos tradicionalmente. Esta profecía debía entenderse y esta profecía debía comprenderse. Un momentito acá. Esta profecía debía entenderse en tiempo profético y fue dada en símbolos, en términos proféticos de día por año, tal como le dice Ezequiel 4:6, Números 14, 34 y Apocalipsis 8:1. O sea, que las 70 semanas, o sea, 70 por 7 días, serían 490 días que equivaldrían a 490 años. Esta es la manera que nosotros lo entendemos y lo hemos comprendido siempre. Pero vamos a seguir mirando. ¿Por qué es esto? Porque nosotros sabemos, y aquí hay algo importantísimo que hemos visto ya en estudios anteriores, que existen varios tipos de semanas. Está la microsemana y la mesosemana. La microsemana es la semana de la creación, tal como nosotros supimos que en 6 días Dios hizo los cielos, la tierra y la vida y todo lo que hay en la tierra. Y el séptimo día descansó, que es el día sábado. Esta es la semana de días, pero también hay semanas de años, que son 6 años, y el séptimo año, sábado o descanso, que son semanas de años. Por consiguiente, nosotros tenemos que entender que estas estructuras de semanas de años y semanas de días son las que dan, margen y estructuran
estas profecías de las 70 semanas, porque no hay ningún otro tipo, y esto es algo claro que quiero dejar de ahora en adelante, no hay ningún otro tipo de semanas en las escrituras. Las únicas semanas que nosotros vemos en las escrituras son las semanas de días y las semanas de años, que equivalen a 490 años, que serían 490 días o 490 años, y por eso nosotros conocemos tradicionalmente que las 70 semanas son semanas día por año, basado en este principio de que una semana de días equivale a una semana de años. Muy bien, ahora vamos a ver otra interpretación que quiero que le pongan bien atención porque es muy importante, y si ustedes se han dado cuenta, últimamente hemos estado estudiando incluso en las lecciones que estamos viendo esta semana, y la semana pasada se está hablando mucho sobre el jubileo. Ahora veamos lo siguiente. Tal como vamos a ver, esta profecía dada por Dios también se puede explicar con jubileos y nos da el mismo resultado, no se altera nada, solamente es el método de entendimiento. O sea, 7 semanas por 7 son 49 años, y el año 50 es el jubileo, tal como nos lo dice en Levítico 25. ¿Y que cuál es la bendición que Dios da con este jubileo, el año de jubileo? Que todos volverían a estar libres, volverían a su hogar, a sus familias y a la posesión perdida. O sea, que si nosotros miramos esto y lo analizamos desde el punto de vista de la estructura de las semanas de años, de acuerdo a Jubileo de Levítico 25, las 70 semanas son 490 años. Si ustedes miran el gráfico, se dan cuenta que son 10 veces. O sea, 49 años, 10 veces son 490 años. Entonces serían la estructura de ¿qué? De 10 jubileos. Ahora sigamos mirando que esto que es importantísimo. Vamos a leer lo que nos dice Levítico 25 para entenderlo claramente y para los que no lo conocen. Dice así: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces hará tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación, o sea, en hebreo se llama el día de Yom Kippur. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad a la tierra. Escuchen esto bien, que lo vamos a tomar en cuenta. No olviden esta frase: libertad a la tierra, a todos los moradores. Ese año será jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a dónde, a su familia. Quiero que no olviden este texto porque este texto va a servir muchísimo. Aquí se ven varias cosas, que son semanas de 7 veces 7 años, que son 49 años. Aparte de eso, que el año 50 es el año de la libertad, el año que tendría la gente la oportunidad de volver a sus familias, a sus posesiones, pero aparte de eso nos dice que el jubileo empieza en el año 49, el día 10 del séptimo día del mes, que es el día de Yom Kippur, o sea, el día de la expiación. Esto es importantísimo porque, tal como vamos a ver, la expiación está completamente vinculada a los jubileos, y aparte de eso a la estructura de las semanas de años. Eso lo vamos a seguir mirando de aquí en adelante. Ok. Entonces vamos a ver que el jubileo, que son 7 veces 7 semanas de años, son 49 años, y el año 50 es el jubileo, y volvemos a reiterar que es la libertad, volver al hogar, la familia y la posesión perdida. Y los 490 años, que son 7 veces semanas de años, son jubileos, que son 10 jubileos. Ahora usted dirá: Jairo, ¿por qué repite tanto esta libertad, volver al hogar, a la familia, a la posesión perdida? Porque esa, vamos a ver que esa es la bendición que reciben los hebreos al salir del cautiverio en Babilonia, porque tal como ustedes lo saben, cuando ellos tuvieron, o cuando Daniel recibió la profecía de las 70 semanas, estaban en el cautiverio babilónico, y fue después que salieron de este cautiverio que pudieron volver a su tierra. Ok. Ahora sigamos leyendo lo que nos dice acá. Y esto es importantísimo. Vamos a ir analizando parte por parte. 70 semanas son 490 años. También se conocía el periodo cuando comenzó la profecía. Conoce y entiende, tal como lo dice el versículo 25. Entiende que desde que salga la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea que lo primero que vamos a analizar son las primeras 7 semanas desde que dan la orden de restaurar a Jerusalén. Ok, entonces, ¿cómo nosotros podemos precisar la fecha correcta
cuando sale la orden que da comienzo a esta profecía? Esdras menciona en su libro un decreto persa dado por Ciro en el año 537 a.C. para reedificar el templo. Eso está en Esdras 1, del 1 al 4. El que fue años más tarde reafirmado, reiterado por Darío en el año 520 a.C. y esto está en Esdras 6, del 1 al 12. Sin embargo, ese decreto específico no se refiere al señalado en Daniel 9:25, porque de acuerdo a la palabra de Gabriel, el decreto involucraba ¿qué cosa? La reconstrucción de la ciudad y no solamente del templo. Los decretos dados por Ciro y luego reiterados por Darío solamente hablan de la construcción del templo, pero no de la ciudad. Pero como vamos a ver, el decreto de Artajerjes en el séptimo año de su reinado, o sea, en el año 457, autorizando la restauración y construcción de Jerusalén, tal como lo dice Esdras 4, 7 al 23 y 7, 12 al 26. Este decreto permitió que los judíos gobernaran a Judá bajo su propia ley, tal como lo dice el capítulo 7, 25, 26. Y es el único decreto que satisface las estipulaciones proféticas. Más tarde, en el año 444 a.C., fue reafirmado o reactivado por el rey a pedido de Nehemías, tal como lo dice el capítulo 2 de Nehemías. Vamos a mirar ahora lo que sucede. Históricamente se ha comprobado que el primer año del reinado de Artajerjes fue el 464 a.C. y su séptimo año fue el 457 a.C., de acuerdo a los textos astronómicos de Babilonia y los documentos en papiro que se encontraron en la isla de Elefantina. Esto es importante, esta fecha que estamos viendo, porque tenemos que precisar el tiempo en que fue dada la orden. Si seguimos el calendario persa, correspondería al año 458 a.C., pues este calendario persa va de primavera a primavera, pero teniendo en cuenta que el calendario judío va de otoño a otoño, tendremos que es el año 457, tal como nos lo aclara el profeta. O sea, que el año 457 es el año en que Artajerjes da la orden para edificar y reedificar no solamente el templo, sino qué cosa, Jerusalén, y tal como ustedes, si ustedes leen con detenimiento el libro de Esdras capítulo 7, se dan cuenta que ahí se empieza a construir la ciudad y no solamente el templo, sino incluso hasta el muro. Ok, sigamos leyendo. Entonces tenemos lo que venimos analizando, que habrían 7 semanas, esas 7 semanas serían 49 años y luego sería que se reconstruiría el templo. Entonces, tal como estamos viendo aquí, nos reitera lo que vimos en Levítico 25. Si ustedes recuerdan, dice que habrían 7 veces semanas de años, que serían 49 años, y el año 50 jubileo. Exactamente es el mismo tiempo en que fue dada las primeras 7 semanas para reconstruir no solamente la ciudad, sino el templo, desde la orden del rey Artajerjes. Ok. Entonces, creo que encontramos aquí, y esto es importante, los judíos recibieron la bendición de qué? De jubileo. ¿Cuál fue esa bendición? La bendición que recibieron, la bendición que recibieron fue la bendición de libertad. ¿Libertad de dónde? Libertad del cautiverio que estaban en dónde? En Babilonia. Volvieron al hogar. ¿A qué hogar volvieron? Volvieron a la tierra de Jerusalén y volvieron a reconstruir su templo y su ciudad. Volvieron sus familias, claro que sí. Volvieron en las tribus y se repartieron nuevamente el terreno de acuerdo a lo que habían dicho proféticamente, cada uno con sus terrenos. Eso sería en familia. Aparte de eso, volvieron a la posesión perdida. Claro que sí, porque esa posesión la habían perdido cuando hacía 70 años, cuando el rey Nabucodonosor les había quitado la tierra y los había llevado cautivos a Babilonia. O sea, que en esos primeros 7 años, que fueron las primeras 7 semanas de años, ellos volvieron a poseer su tierra. Y no solamente eso, hermanos. No solamente fue lo físico, sino que reconstruyeron el templo. Y al reconstruir el templo también reconstruyeron su parte espiritual.
pudieron empezar nuevamente a tener todo el ritual del santuario, y de esa manera Dios estaba no solamente física con ellos, sino estaba de qué manera espiritualmente. Y aquí volvemos de nuevo a lo que hemos dicho en todos estos estudios que hemos visto ya. Dios en el centro de su pueblo, tal como siempre lo ha querido, tal como lo dijo en Éxodo 25:8, y harán un santuario, yo habitaré en medio de ellos, porque estaba dándoles la libertad en su hogar, en su familia, en su posesión, estando Dios en medio de ellos, con el templo y la ciudad libres. Y de esa manera los judíos empezaron una nueva etapa por 490 años en la posesión de su tierra. Vamos a seguir analizando. Esto es importante, por eso esas 7 semanas primeras son 490 años que evidentemente y de una manera innegable son la estructura del primer jubileo, que llamaremos el jubileo de la reconstrucción. Este jubileo de la reconstrucción empezó en el año 457 y ya, como lo hemos visto, terminó en el año 408, cuando ya se termina de reconstruir, y además de eso ya tienen su ciudad completa y también el templo, y reconstruyen la parte física, la parte espiritual, y todos unidos como hijos de Dios. Entonces se cumple la profecía dada por Dios, y harán un santuario para que yo habite en medio de ellos. De ahí en adelante estarían gozando de esa libertad juntamente a Dios. Luego dice que habrían 62 semanas más. Esas 62 semanas son 434 años hasta el Mesías príncipe, o sea, desde el momento que terminan de construir, que ya están en Jerusalén con su templo y con sus familias, pasarían 62 semanas, o sea, 434 años más, hasta cuando llegaría el Mesías. Pero dice algo interesante que es lo que vamos a analizar ahora. Esas 7 semanas más 62 semanas, son 69 semanas, que equivalen en total a 483 años. O sea que desde el comienzo de la orden de Artajerjes hasta que se cumplen las 69 semanas, son 483 años, y nos faltarían solamente ¿cuánto? 7 semanas, que es la última semana que la analizaremos ahora seguidamente también. Ok, entonces vamos a seguir analizando esto, y por favor estén atentos, porque lo que viene aquí es muy, muy, muy importante. Ahora, teniendo como base esta fecha del comienzo, que es primordial, de la orden que se le dio en el 457 a.C., y el relato nos dice que hasta el Mesías príncipe habrían 483 años, tendremos lo siguiente, que desde el año 457 menos 483 nos da un número negativo, menos 26. ¿Pero qué quiere decir este número negativo? Simplemente que los años antes de Cristo se contaban de esta manera. ¿Cómo se contaban? Al contrario, como los contamos ahora. 457, 456, 455, etcétera, hasta llegar al año cero. Como este año no se cuenta, tendremos entonces que la profecía realmente llega hasta el año 27. ¿Y qué es lo que pasa en esa fecha, en el año 27 de nuestra era? ¿Qué es lo que pasa? Jesús es ungido en el momento de su bautizo con el Espíritu Santo, y comienza su ministerio, y realmente se había cumplido el tiempo. O sea que en el año 27, cuando Jesús en ese momento tenía como 30 años, tal como lo dice el libro de Lucas, en ese momento entendemos claramente que habían pasado las 62 semanas. Entonces ya tenemos que cuando Jesús es en ese momento que él es ungido, vemos ahora algo importante que Jesús dice cuando ya recibió su ungimiento. Eso lo encontramos en Lucas 4, 17 y 19, y aquí se reitera todo lo que estamos viendo en este momento. Vamos a leer las palabras de Jesús. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, habló del lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso está diciendo Jesús, por cuanto me ha ungido. Oigan bien, me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Para qué? Para pregonar libertad a los cautivos. Exactamente lo que leímos en Levítico. En Levítico 25, el de jubileo es libertad a los cautivos.
y dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Y aparte de eso, lo dice claramente aquí, predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor es el año del jubileo. Por eso estamos viendo aquí claramente que Jesús nos está diciendo que cuando se cumplieron las 62 semanas, entonces Jesús dice, yo vengo a anunciarles a ustedes que viene el año agradable del Señor. Y ese año agradable del Señor tendría que ver con su obra. Y vamos a analizar cómo tenía que ser su obra cuando él realizara no solamente su ministerio, sino todo lo que viene a continuación. Vamos a analizar. Hasta aquí ya tenemos 69 semanas, pero la profecía nos habla de 70 semanas, lo que quiere decir que nos falta una semana para completar las 70 semanas. Pero aquí hay algo que debemos tratar con mucho cuidado y quiero atención de ustedes, por favor. Y como vamos a ver, la profecía es continua, porque hay muchos que dividen la profecía y pasan la última semana al futuro y dicen que esa semana no se ha cumplido. Y si es así, que como ellos piensan, los resultados son terribles. Y vamos a analizar por qué. Miremos esto que es interesantísimo, muy importante. Y dice así, tal como lo dice el versículo. Y después de las 62 semanas, oigan bien, después de las 62 semanas, o sea, en el total de las 69 semanas, se quitará la vida del Mesías. O sea que después de las, o sea que evidentemente tiene que ser en la última semana, porque es después de las 62 semanas. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es importantísimo eso que puse subrayado ahí. Se quitará la vida del Mesías después de las 62 semanas. Ahora leamos por qué es importante. Y el texto debería decir de esta manera, pero no está escrito así, pero así se debe entender. Y por la otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea que a la mitad de la semana, de la última semana, Jesús haría cesar el sacrificio. O sea que al morir Jesús en la cruz, cuando Jesús muere en la cruz, se terminaría ese sistema de sacrificios. Claramente se nos dice, después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Como hemos visto anteriormente y aclarándolo, se le quitará la vida al Mesías, lo que significa que sería en la última semana, o sea, en la semana 70, que nos queda pendiente, tal como nos dice. Y por la otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Esto es muy importante entenderlo, hermanos, porque muchos hermanos piensan de una manera que no es correcta, que esa semana última será para el futuro, pero vamos a analizar de aquí en adelante que así como Jesús murió después, en la mitad de la semana, haciendo su sacrificio, cumpliendo su ministerio, eso es importantísimo porque eso significan muchas cosas que vamos a analizar. O sea que Jesús, al morir, cuando muere como el cordero, a la mitad de la semana, o sea, el día 14 de Nisan, tal como dicen las escrituras, murió el día de la Pascua, para la Pascua, a la 9ª hora, se cumple un jubileo, el jubileo perfecto, que se lo llamaríamos. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, que vino a morir como el Cordero Pascual, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, cuando Cristo muere en la cruz, se cumple ese jubileo de libertad, de perdón, de que nosotros todos tengamos esa oportunidad que tenían los judíos, ahora la tenemos todos. Ahora, tal como vemos, Jesús, como el Cordero Pascual, murió a la mitad de la semana en el Calvario. Fue ofrecido y así confirmó el pacto. Se cumplieron todas las profecías y rituales de sacrificios de animales en la Pascua. El 14 de San Jesús muere en el día de la Pascua. Ahora es importante lo que vamos a analizar aquí en adelante. Pues el Cordero de Dios pagaba con su sangre por los pecados de todos aquellos que lo aceptan como Salvador y Redentor. Como prueba de este hecho, el velo del templo se rasgó en dos,
mostrando que ya se terminaba ese templo terrenal y Jesús empezaría una obra en el santuario celestial, como hemos venido estudiando y que ya lo analizamos en otros estudios. Es de vital importancia entender que Jesús muere en la mitad de esta última semana y por ende ya tuvo su cumplimiento esa parte de la mitad de la semana cuando termina el sacrificio, cuando termina la obra de Cristo en la cruz, porque si así no fuera, si esa semana la ponemos en un futuro que no se hubiera cumplido, como piensan muchos, veamos las cosas que implicaría que serían desastrosas. Punto 1. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz no habría tenido aún su cumplimiento, porque no habría terminado en la mitad de la semana su muerte, porque dice que moriría en la mitad de la semana. Eso sucedería en el futuro, que eso no es cierto. Y aquí está el primer error. Todavía necesitaríamos estar sacrificando corderos para el perdón de nuestros pecados, porque todavía no se habría cesado el sacrificio. O sea que ya hay dos puntos importantes. O sea que los que trasladan al futuro esa última semana ya están incurriendo en este primer punto como el primer error. Ahora vemos el segundo error. Todos los que creen en su muerte y resurrección estaríamos engañados, pues su muerte y su resurrección supuestamente no se habrían cumplido todavía. ¿Por qué? Porque no habrían muerto en la última semana, como lo dice el versículo y como lo dice la profecía. Ahora, punto 3. Los judíos tendrían razón al decir que él no es el Mesías. Claro que sí, ellos tendrían razón porque supuestamente Cristo no habría muerto por nosotros todavía. Pero preguntémonos, ¿por qué los judíos no matan corderos en nuestros días? ¿Quién está pagando por sus pecados? Por sus pecados, si no hacen sacrificios de corderos y palomas. Evidentemente, ese es otro punto que tenemos que tener en cuenta. Si Jesús no hubiera muerto en la mitad de la última semana, todas estas cosas todavía tendrían que estarse haciendo, matando corderos. Entonces vamos a ver el punto 4, que es importante también. Quizá lo peor, y esta es la parte más crucial de todo, sería que estaríamos negando a Cristo y su sacrificio como nuestro Salvador. Por ello, si tú piensas que esa última semana aún no se ha cumplido, deberías reconsiderarlo, pues al pensar que esta última semana está por venir, implica que Cristo no es tu Salvador. Esto es tremendo, hermanos. Por eso es importantísimo ver que la semana 70, o sea, la última semana, se cumplió y se cumplió cuando Cristo murió en la cruz a la mitad de la semana. Y esto es importantísimo. Ahora, vamos a analizar esto que por qué pusimos el jubileo perfecto, del amor perfecto. Nosotros sabemos todos, y ya lo hemos estudiado, lo hemos analizado incluso en estudios pasados, que hay las primeras 4 fiestas que estaban en el santuario de la Pascua. Cristo muere para la Pascua, como lo dicen los evangelios. Después habrían 7 semanas. Jesús resucita para las primicias. Eso está demostrado, que lo dice también en 1 Corintios, lo dice, 1 Corintios 15, lo dice claramente Pablo. Y aparte de eso, son 7 semanas de días, y esas 7 semanas de días son 49 días y el día 50, o sea, el día de Pentecostés. Por eso se llama Pentecostés. Penta quiere decir 50, Pentecostés quiere decir la fiesta de los 50 días. O sea que aquí lo que estamos viendo es una estructura igual que el jubileo, pero en días. Tal como vimos al comienzo, ustedes recordarán cuando empezamos este estudio esta noche, dijimos que para Dios hay semanas de días y hay semanas de años que tienen la misma estructura. O sea que el jubileo para Dios no solamente implica jubileos de años, sino también jubileos de días. Para Dios tanto significan 50 años como significan en este caso aquí los 50 días hasta Pentecostés. ¿Y qué es lo que pasa en Pentecostés? Que viene el Espíritu Santo, tal como lo hemos analizado ya en otros estudios. Y al venir en el Espíritu Santo en Pentecostés, pasa el Evangelio a todo el mundo. Empieza a predicarse el Evangelio a todo el mundo. Incluso Pablo y Pedro lo predican a todo el mundo y a todos los gentiles. Y todos tenemos la bendición de recibir, ¿qué cosa? El perdón, la libertad, pertenecer a la familia de Dios, y aparte de eso, que podemos tener la seguridad de que estamos en el pueblo de Dios. Entonces, tal como vemos aquí, desde las primicias que Cristo resucita hasta Pentecostés, 50 días, tal como nos lo dice Levítico 23, 15 al 16 y Hechos 2, 1 al 4. Esto es importantísimo, hermanos, porque estamos viendo
cómo la profecía de las 70 semanas nos demuestra que Jesús al morir en la cruz se cumple el jubileo que anunció Cristo, que él dijo que venía a dar libertad a los cautivos, que iba a venir a dar perdón y aparte de eso, a pregonar o anunciar el año agradable del Señor, y es cuando Cristo muere en la cruz cumpliendo ese jubileo. Muy bien, ahora pues seguimos adelante. Nos quedan 3 años y medio porque tal como vemos, Cristo murió a la mitad de la semana y estos 3 años y medio terminan en la muerte. Después de la muerte de Jesús, y sabemos que viene el Espíritu Santo, tal como hemos dicho, pero estas 70 semanas es algo importante que tiene que ver aquí. Y vamos a hacer esta pregunta. ¿Cuándo terminan las 70 semanas proféticas dadas para el pueblo de Israel? ¿Y qué hechos lo confirman? Vamos a mirarlo. En el año 34, Esteban es apedreado, luego que Saulo, o sea, Saulo de Tarso, que es el mismo Pablo, se convierte y comienza a evangelizar a los gentiles. Entonces, como dice el libro de Hechos 7, del 55 a 60, el capítulo 9 también de Hechos. O sea, tal como vemos aquí, Cristo estuvo 3 años y medio en su ministerio, luego 3 años y medio después de su muerte, termina la última semana. Aquí vemos la semana completa final que termina en el año 34. Ok, vamos a leer lo que dice el libro de Hechos 7, 58 y luego 8.1. Dice así, y echando a Esteban fuera, lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo consentía en la muerte de Esteban. Ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos se dispersaron por Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Vemos claramente aquí que la primera persecución empieza exactamente con la muerte de Esteban, confirmando que ya el evangelio pasaba a todo el mundo y el pueblo hebreo dejaba de ser exclusivamente el pueblo que tendría el Mesías como su Salvador. Ahora, así que quedan terminadas las 70 semanas. En ese momento terminan las 70 semanas en el año 34 después de Cristo. Y pasa no solamente al pueblo de todos los gentiles, sino de ahí en adelante todos aquellos que aceptamos a Jesús de todo pueblo, lengua y nación, tenemos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios por la gracia de su sacrificio en la cruz. O sea, cuando Cristo muere, entonces vamos a analizar nuevamente todo lo que hemos visto en esta noche con respecto a la profecía de las 70 semanas. Vemos acá que empieza primero con el jubileo de la reconstrucción del año 457 al 408, que son 7 semanas, luego 62 semanas, cuando Jesús es ungido en el año 27 después de Cristo, luego hay 3 años y medio hasta la muerte de Cristo, y luego 3 años y medio hasta la muerte de Esteban, y él que empieza Pablo a ser el apóstol de los gentiles. Y entonces vemos aquí que se cumplen los jubileos importantes, el jubileo del amor, cuando Cristo muere, y el jubileo de la reconstrucción, cuando empiezan las primeras 7 semanas. Y estamos viendo aquí el cumplimiento de 10 jubileos, o sea, 70 veces 7, que son 10 veces 49 años, que son la estructura de un jubileo. Muy bien, entonces ahora, mirando bien la profecía y entendiéndola de esta manera, nos damos cuenta que de esta manera se entienden correctamente algunos aspectos interesantísimos. Es la misma estructura que conocemos siempre, es la misma estructura, no varía nada en fechas, no varía nada en su estructura, pero la vemos desde un ángulo que tiene que ver con qué, con la obra de Cristo. ¿En dónde? En el santuario y la obra de Cristo general, que tiene que ver con los jubileos. Muy bien, ahora sigamos analizando una parte importante, que es la parte que nos compete, importante entender la finalización de esta profecía. Jesús muere en la cruz en el año 31, pero si observamos detenidamente el contexto exacto sería de esta manera. Vamos a analizarlo. Del año 27 más 3.5 años es el año 30.5. Y el año 30.5 más 3.5 es el año 34. O sea que lo que estamos viendo aquí es que el cumplimiento exacto de la muerte de Cristo del año 31 es realmente el año 30.5. ¿Y por qué digo de esa manera? Pues vamos a analizarlo por qué. Porque la profecía dice
y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Efectivamente, el ejército romano, comandado por Tito, como una inundación, destruye la ciudad y el templo en el año 70. Esto ocurrió después de que se cumplieron todas estas partes que ya analizamos anteriormente. Es muy importante observar este hecho. El pueblo judío aún lamenta y ayuna en esa fecha de la destrucción de Jerusalén y el templo. Hay una fecha que los judíos celebran y quizá muchos no conocen este nombre, pero se lo voy a explicar. Tisha B'Av. Tisha B'Av es una fecha hebrea en que ellos celebran recordando tristemente el día en que fue destruida Jerusalén y el templo por los romanos en el año 70. Y ese Tisha B'Av significa que viene del mes Ab, que es el undécimo mes, el día 9. Los judíos recuerdan ayunan en esta fecha porque en ese día, a finales del año 70, acaeció la destrucción de Jerusalén y el templo. Ok, ahora miremos lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo, estando frente al templo, junto a sus discípulos, profetizó que en 40 años el templo de Jerusalén sería destruido, su pueblo habría rechazado todas las oportunidades que se les ofrecieron. ¿Y cómo lo dice Jesús? Lo dice de esta manera. Cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos y le enseñaron los edificios del templo, y él respondió, ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y efectivamente eso ocurrió 40 años después, cuando fue en el año 70 destruida Jerusalén y el templo. Vamos a analizar lo siguiente ahora. Esto es importante. Cristo muere tal como dijimos en el año 30.5, que realmente es el 31. ¿Pero por qué 30.5? Porque si sumamos a 30.5, 40 años, es el 70.5. Y efectivamente en el 70.5 es el mes de Tisha B'Av, o sea, el mes 11 del calendario hebreo, que es el día que se celebra esta fecha de la destrucción de Jerusalén. Porque habrá entonces una gran tribulación, como nunca hubo desde el principio del mundo, ni habrá después. Y si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Los judíos en ese momento les pasó algo que va a pasar nuevamente. Van a haber unas persecuciones. El pueblo de Dios va a ser perseguido. Y ellos estuvieron 3.5 años y tal, y es por eso que quiero reiterar aquí en esto. Estuvieron 3.5 años en ese, digamos, en ese asedio por los romanos antes de ser destruida Jerusalén. Y así igualmente pasará en el futuro con el pueblo de Dios. Eso lo vamos a analizar más adelante cuando veamos las siguientes profecías. Ok, ahora miramos lo siguiente. Si leemos con detenimiento la defensa de Esteban ante el Sanedrín en Hechos 7, podemos ver que él representa claramente el concepto de la benevolencia y las oportunidades que Dios había dado a su pueblo por 40 años. 4 veces le nombra que tuvieron oportunidades por 40 años. Está en el verso, si los que quieran tomar nota, están en el capítulo de Hechos 7, versículos 23, 30, 36 y 42. Aclara a los maestros judíos la exactitud del cumplimiento de las profecías y que Jesús es el Mesías anunciado en las Escrituras. Tenía otra oportunidad. Dios, por medio del profeta Daniel, les había hecho saber que el tiempo estaba cumpliendo, o sea que en ese momento estaba terminando el tiempo de las 70 semanas. Muy bien, sigamos analizando esto que es importante. Al apedrear a Esteban, se reconfirmó su negación a Cristo y al Evangelio. Jerusalén y el templo serían destruidos tal como lo profetizó Daniel, y así mismo lo aseguró Jesús en un tiempo después de 40 años, o sea, en el año 70. Ok. Así fueron destruidos Jerusalén y el templo por segunda vez en el año 70 después de Cristo. Dios le había dado oportunidad al pueblo judío. La profecía se cumplía totalmente 40 años después. Ahora veamos lo siguiente.
El pensamiento de Dios siempre ha sido el mismo para todo el tiempo. Y aquí volvemos a la base que hemos dicho desde el comienzo. Conforme al número de los 40 días en que escogisteis la tierra, llevaréis vuestra culpa durante ¿cuánto tiempo? 40 años, un año por día, y conoceréis mi desagrado. Nuevamente volvemos al principio que hemos dicho al comienzo. Día por año, 40 años después de la muerte de Cristo, los judíos perdieron la oportunidad de su tierra, perdieron la oportunidad de sus familias, perdieron la oportunidad de su libertad, porque en adelante quedaron en lo que llaman una expulsión o la forma que quedaron sin tierra, y después analizaremos más adelante por qué volvieron nuevamente a poseer la tierra en tiempos más recientes. Eso lo analizaremos en otra profecía. Ok, vamos a analizar ahora lo siguiente. Como veremos más adelante, esta profecía es la base para entender el significado de muchos eventos que tienen que ver con nuestra salvación, la obra mesiánica de Jesús y el perdón. Entre esos se encuentra la respuesta que Jesús le dio a Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y respondió Jesús: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Podemos analizar que ese 70 veces 7 es en la misma estructura, que son 490 años. O sea que Jesús le estaba diciendo aquí a Pedro que el pueblo hebreo iba a tener 490 años totales, confirmando la profecía de las 70 semanas de perdón, y aunque aparte de eso, Dios tenía un límite para el perdón para el pueblo hebreo, que evidentemente terminó cuando terminaron las 70 semanas. Ahora, las 7 semanas de años son 490 años, perdón, las 7 semanas de años son 49 años, y el año 50 es el jubileo. Es el jubileo de la redención, es el jubileo del perdón, y es el jubileo que Dios nos da para todos nosotros. Y ese jubileo que seguirá y va a seguir de acuerdo al orden de Dios, para que nosotros nos demos cuenta de esa estructura. Vamos a analizar nuevamente lo siguiente para que lo tengamos claro. 70 semanas de años son 490 años, 70 veces 7 años son 490 años, o sea que el perdón de los 70 veces 7 son 490 años, las 7 semanas de años son 49 años, o sea que 49 por Dios son 490, y evidentemente los jubileos completos son de 500 años, porque para ser completos, porque dice que cada 50 años es el jubileo, y si son 10 veces son 500 años. O sea que los 10 jubileos se completan cuando se completan los 500 años, y por eso los judíos no volvieron a tener más jubileos después de esos, o sea, no tuvieron más la bendición de tener su tierra, su templo y sus familias. Y eso lo vamos a ver más adelante por qué. Quiero terminar con esta oración. Es mi oración que esta profecía no solo sea entendida de una manera literal, sino que podamos ver el plan maravilloso de Dios para salvarnos y darnos la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, por quien y en su nombre y en su gran amor lo estoy pidiendo. Amén. Esta profecía, hermanos, considero que es muy, muy, muy importante. Y no es casualidad, hermanos, que estamos hablando de esta profecía de las 70 semanas en este momento, como empezando a entender los tiempos proféticos de acuerdo a lo que dice el capítulo 11 y 12 de Apocalipsis, con el librito abierto, para que todo lo entendamos, y vamos a entender que nuestras profecías tienen varias maneras de interpretarlas, pero tienen varias maneras de entender claramente lo que es la forma correcta del entendimiento de la obra de Dios en el santuario. Ahora, quiero aclarar esto. Muchos hermanos sinceros y muchos hermanos incluso que yo conozco creen en estas profecías, pero creen en estas profecías y ponen la última semana de las 70 semanas en el futuro. Por eso este estudio es importantísimo, hermanos. Y yo lo voy a poner este estudio en el internet para que lo puedan ver, lo puedan repasar, y aparte de eso, cada uno de ustedes puedan tenerlo claro
para que si es el caso lo pueda explicar a hermanos que no lo comprenden, porque es muy importante entenderlo. Si tienen alguna pregunta o tienen alguna cosa que quieran saber, es el momento de hacerlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante, Nancy. Sí, hermano, le quería decir que mi mami le mandó a decir a ver si oraban por ella porque salió positiva del COVID. Con mucho gusto, vamos a estar orando por ella. Ahorita cuando hagamos la oración vamos a orar por ella, con mucho gusto. Sí, pero no ha entrado, dice. Ok, entiendo, hermanita. Claro, sí, vamos a estar. Y por favor, mantiene en contacto lo que suceda con ella, de cómo sigue. Ok, está bien. Gracias, Nancy. Pero sí, vamos a estar. Y mañana en el culto vamos a orar por ella también. Ok. Ok. Muchas Don gracias. Jairo, don Sí. Jairo, tengo una duda. Sí, dígame, Gloria. Jesús murió de 33 años, ¿cierto? No, Jesús murió exactamente, sí, él murió como de 33 años, correctamente. Bueno, pero supuestamente él murió en el año 31, entonces, ¿por qué tenía 33 años? No entiendo eso. Bueno, lo que pasa es que cuando el año, miremos eso. Cuando Cristo nació, él nació en un año que nadie tiene fijado exactamente la fecha en que nació. No existe o no hay nadie. Algunos dicen que nació en el año 3 antes de la era que nosotros conocemos, o algunos dicen que fue en el año 4 antes de nuestra era. Pero lo que sí dice claramente en el libro de capítulo 3 de Lucas, dice que Jesús era como de 30 años cuando fue bautizado. Pero la profecía nos hace ver que en el momento que fue bautizado Cristo era el año 27 de nuestra era, pero en ese momento él tenía como 30 años. Entonces eso nos indica que hay un desfase en el tiempo que fijaron las fechas para hacer los años que nosotros seguimos en este momento, pero Cristo realmente debió nacer entre el año 4 o el año 3 antes de Cristo. Sí, adelante, Jaime. Mire, la era cristiana se llama así precisamente porque arranca con Cristo. Lo que pasa es que cuando hicieron el calendario, la persona que fue encargada de hacerlo se equivocó por 3 años, 3 o 4 años más o menos. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta del error, ya habían pasado algunos años y cambiar eso tenía un costo muy alto. Y ya todo el mundo sabía que, es decir, ya dijeron contentémonos, dejemos eso así para que no haya más enredo, pero sí el calendario se equivocaron al hacerlo. Por eso es que figura el año 27 y el año 31, pero por un error que hubo de la persona encargada de eso. Eso es algo que yo leí. Lo otro es que con esta explicación que da Jairo, ya el pueblo judío no tenía la exclusividad de ser ellos el escogido de Dios. El Señor, cuando les dice en el templo, en Mateo 23, 39, creo que es, que les dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? A partir de hoy, vuestra casa os es dejada desierta. No aceptaron el evangelio, ya Jesucristo va a ser crucificado, se cumple la mitad de la semana que queda y en el año 34 ya Israel como pueblo, ya ahora hay un nuevo Israel, que somos nosotros, un Israel espiritual. Y además eso queda muy claro lo que dice Jairo cuando la gente que habla del rapto secreto, ese rapto secreto no, eso es un engaño, es una mala interpretación de las escrituras. Así como lo explicó Jairo, que no es porque lo explique Jairo, es porque si usted estudia la profecía, detenidamente se da cuenta que es correcto, así que esa es la interpretación. Se cumplen las fechas que Dios dio siete fiestas, que eran la Pascua, los panes sin levadura, la gavilla mecida, el Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, 7 fiestas. Ahí comenzaron a cumplirse todas las fiestas y se han ido cumpliendo exactamente. Por eso es que la iglesia adventista sigue el método histórico, porque coincide exactamente con las fechas que dio Dios en la Biblia. Coincide la historia, dan exactamente las fechas. Gracias, Jairo. Ok, gracias, Jaime, gracias por el apunte. De todas maneras, hermanito, pienso que este estudio es muy importante. Yo les sugiero algo,
que lo vuelvan a ver, lo voy a poner en internet, vuelvan a verlo para que tomen notas, para que les aclare esto, porque es importantísimo entender. Quise empezar cuando hablamos de que en el capítulo 10 de Apocalipsis se le dice que Dios manifestaría en el segundo libro, este segundo libro para todo el mundo, lo que dijo a sus profetas. Empezamos con esta profecía que es la básica importante, que es la que tiene que ver con la obra de Cristo y la venida de Cristo. Ya de aquí en adelante vamos a empezar a seguir viendo más profecías de tiempo y que nos van a quedar que nos queden claras, para que de esa manera veamos, cuando entremos a estudiar el capítulo 13 y 14, por qué el pueblo de Dios tiene esta comprensión correcta de los tiempos proféticos, que es vital e importante para entender el verdadero evangelio. Por eso es importante y por eso quise meter esta profecía en este momento, porque es muy importante. Bueno, hermanitos, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces ahora sí creo que terminamos con la oración. Jaime, por favor, terminas con la oración. Y por favor, ahora por la hermanita que tiene COVID. Sí, Adelante. inclinemos el rostro. Señor y Dios nuestro, gracias te damos por la oportunidad que nos has brindado de poder entender con claridad la explicación dada acerca de una profecía tan importante como ha sido la de las 70 semanas. Señor, nosotros sabemos que no has dado esas profecías por un capricho, sino porque el evangelio se va cumpliendo paso a paso, y todo lo que tú dices se da exactamente como tú lo has propuesto. Así que te damos gracias porque esto nos permite tener una solidez en el conocimiento de tu verdad para explicarle a aquellas personas que están confundidas o que no saben cómo se cumplen todos los pasos que tú has dado, que tú permites que nosotros conozcamos. También te pedimos, Señor, que en tu misericordia pongas tu mano sobre la hermana Ludim para que pueda salir rápidamente de esa enfermedad, de esta pandemia, de este COVID, que Dios mío le permitas recuperarse pronto para honra y gloria de tu santo nombre y beneficio de ella y de toda su familia. También te suplicamos, Señor, que nos acompañes esta noche. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén.